Supercrack Estrella presenta el CERN y el cronovisor. Cronovisor, la máquina que fotografiaba el pasado. Isaac Asimov ya hablaba del cronoscopio como una cámara capaz de fotografiar el pasado. El artilugio está creado en bases científicas y filosóficas muy reales, lo que pasa que está por verse si de verdad eso pueda ser realidad hoy en día. El padre Pellegrino Ernetti, el inventor del cronovisor, dijo de su invento: el principio sobre el que se asentaba aquella máquina es muy sencillo y cualquiera podría reproducirlo con intenciones perversas. Sin embargo, le diré que demostramos que las ondas visibles y sonoras del pasado no se destruyen. Y no lo hacen porque son energía. La grandeza de aquel invento fue que podía recuperar esa energía y recomponer escenas perdidas hace siglos. Pellegrino Ernetti, ¿cómo acaba esa historia? Pues con la muerte del padre Pellegrino Ernetti prácticamente el secreto del cronovisor se archiva, y de hecho muchos creen que está escondido en alguna parte muy oculta de las entrañas del Vaticano, con sus planos verdaderos y originales y con todas las muestras fotográficas y sonoras que era capaz de recrear. Se cuenta que esos planos de construcción los tiene solamente dos países, Suiza y Japón, a los que Ernetti donó antes de morir. ¿Por qué lo donó a estos dos países los planos? Curiosamente, en Suiza está el CERN, una máquina que dicen podría abrir minis agujeros de gusanos para realizar viajes en el tiempo, al pasado, como el caso del viajero del tiempo Piano Man, un científico del CERN que viajó del año 2012 al año 1996. Hablo de memoria, así que las fechas podrían variar. ¿Para qué podría el CERN de Suiza querer tener esta máquina llamada cronovisor en su poder, para verificar y comprobar estos viajes de tiempo hechos con la máquina CERN en Suiza? ¿Y Japón? ¿Para qué podría querer Japón el cronovisor? Japón es el país del mundo que más protege a sus ciudadanos, cosa extraña pero Japón es así, y la gran preocupación de Japón son los terremotos. Ellos creen, y con razón, que Japón podría ser como la Atlántida. La leyenda cuenta que la Atlántida era una isla de grandes dimensiones, se podría considerar un continente, según algunas hipótesis, en el Mediterráneo. En otras versiones en el Océano Atlántico, fue destruida por un terremoto o tsunami que inundó totalmente sus tierras, dejándola por siempre sumergida bajo las aguas y olvidada en el pasado. Los japoneses creen que existió un lugar en Japón donde había un portal dimensional en el pasado. Con el cronovisor quizás podrían localizar este lugar. Muchos creen que Japón invadió países en la Segunda Guerra Mundial, para tomar los recursos naturales de estos como el petróleo, pero la realidad es que buscaban un lugar donde poner a sus habitantes a salvo de estos terremotos. Bueno, además que Japón es muy pequeña para tantos habitantes. Nos adentramos en los misterios profundos del Vaticano, en sus objetos ocultos, y este en concreto tuvo mucha repercusión hasta el punto de convertirse en un mito o en una realidad bien escondida, pero el caso es que ha dado para novelas. Javier Sierra en La Dama Azul lo menciona, múltiples reportajes, y siempre es bueno recordarlo porque por estas fechas tiene un encanto bastante especial. El cronovisor. ¿Os imagináis que de verdad existiera una máquina que pudiese fotografiar el pasado? Una especie de máquina del tiempo que te plasma de forma estática los acontecimientos ya pasados. Todo comienza con un titular de prensa. 2 de mayo de 1972, el semanario italiano Domenica del Corriere publica una noticia sorprendente y cuyo titular decía: inventada la máquina que fotografía el pasado. Sí, parecía que un aparato único y digno de una buena historia de ciencia ficción se había hecho realidad, ya que su auspiciador fue el padre Pellegrino Ernetti, que había convocado un grupo de científicos de diversos países, un total de 12 expertos de países como Japón o Suiza, con el único de llevar a cabo este curioso artilugio que se basaba en una teoría física que dice que las ondas sonoras y visuales son energía, y como la energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma, esto sería como un aparato de diapositivas que te cuenta en una simple fotografía los hechos acontecidos en un lugar determinado muchos años antes. El mayor ejemplo que expusieron fue una imagen muy recurrente en esta semana de eventos especiales y devotos, que es la imagen de Cristo crucificado, o también otro ejemplo fue una de Jesús caminando junto a sus apóstoles por Jerusalén. Es decir, este aparato lo que haría, en palabras del padre Alfredo Pellegrino Ernetti, es recomponer un elemento desde su forma primitiva en forma de partículas muy ínfimas, y con el cronovisor sería capaz de acceder a las ondas luminosas y sonoras que se produjeron en el pasado, recreándolas en una imagen como se originaron. Era algo impactante no solo para la mentalidad de la época, sino también para el devenir de la historia de la humanidad.
Y el gran misterio que añade aún más misticismo a esta historia es el por qué el Vaticano financiaría un proyecto como este al respaldar a la institución que promueve la fe, pero parece que también tenía su parte de respaldo al avance tecnológico, aun sabiendo que el establecimiento de las creencias pudiese tambalearse con un aparato de esta forma. El verdadero protagonista de esta historia. En su biografía se destaca hasta su vinculación con el exorcismo, fue licenciado en teología y filosofía aparte de un gran estudioso en lenguas orientales, en física y física cuántica y enseñaba música arcaica prepolifónica. Y es curioso, pero según se puede conocer en el último libro escrito por Pedro Amorós, el gran libro de las psicofonías, obtuvo alguna que otra psicofonía, aunque él las llamara más bien neumafonías, que expuso al mismísimo Papa Pío XII, que le dijo cuando le expuso una grabación de un supuesto difunto que la existencia de esa voz es un hecho científico que no se relaciona con el espiritismo. Es cierto que se han registrado ondas sonoras procedentes de alguna parte, por entonces el fenómeno de la psicofonía estaba más que establecido como algo que se producía realmente, pero cuya explicación no estaba clara ni está aún hoy en día. Pero el Papa terminó diciéndole que estaba convencido de que ese experimento que le expuso que podría convertirse en la piedra angular de un gran hallazgo científico que pudiera fortalecer la de la gente. Años 50. Era casi como una premonición, y aquellas frases que yo he leído en un apartado que dedica Pedro Amorós en su libro confirmarían que incluso pudo servir de inspiración al padre Pellegrino Ernetti para el gran invento que empezaba a conformar en su cabeza. Como estudioso del sonido, llegó a afirmar que una imagen del pasado se podía reconstruir si se disgregaba el sonido. De esta forma él creía que cada ser humano deja tras de sí una doble estela, una sonora y otra visual, y que esta es la carta de identidad de cada individuo. Esta es la base para comprender cómo funciona el cronovisor, o por lo menos la idea inicial que daría origen al misterioso aparatado cuya existencia aún está en duda. Para Ernetti estaba claro, podemos volver a ver y escuchar a grandes personajes y momentos de la historia si se reconstruye su rastro energético de luz y sonido. Así que con esta hipótesis se pone manos a la obra a finales de los años 50 a confeccionar con un grupo de expertos, concretamente 12 de distintos países, el dichoso cronovisor. Curiosamente en los años 50 nace también otro proyecto, el ya conocido CERN, el acelerador de partículas, y ambos inventos van de la mano, los mismos países que participan en el CERN, participan en el cronovisor, casual imposible, los mismos objetivos, máquinas de tiempo y aperturas de dimensiones desconocidas. El CERN, Centro Europeo de Investigación Nuclear o Laboratorio Europeo de Física de Partículas Elementales, con sede en Ginebra, Suiza, ha cumplido en el año 2004 el 50 aniversario de su creación. El CERN es en la actualidad el laboratorio de investigación fundamental más importante del mundo. El CERN, cuya instalación más conocida es un laboratorio subterráneo de 27 kilómetros de circunferencia situado entre Suiza y Francia, celebra este año el 50 aniversario de su fundación. El lanzamiento, esta semana, por el servicio de correos suizo de un sello conmemorativo dedicado a la institución ha marcado el comienzo de las celebraciones en Europa. El centro es hoy un modelo de colaboración científica internacional. Fundado en 1954 por 12 países europeos, el CERN. Los mismos 12 países que participaron en el cronovisor. Pero claro, como en toda carrera por la invención y el descubrimiento aparecen detractores y contrarios que reclaman su parte de propiedad intelectual del proyecto, y aparece en escena otro físico que pertenece al Vaticano, Luigi Borello, que declara, una vez que la noticia del invento sale a la palestra, que fue él quien en realidad desarrolló la técnica de ver y oír los recuerdos de lo ya acontecido y existido en la materia animada. Es decir, Borello confirmaba que no solo los seres vivos tenemos la capacidad de memorizar y recordar momentos de nuestra vida, sino que también la materia inanimada, como por ejemplo una piedra, también contiene un rastro lumínico o sonoro impreso en su materia, lo que pasa que la piedra no te va a contar lo que ha visto ni oído. Así que su afirmación era de tal forma que los sonidos y las imágenes se transforman en energía estática en todo un entorno y podrían ser recreados como una forma de energía aún desconocida. Leído en páginas del gran libro de las psicofonías, donde el autor Pedro Amorós dedica un apartado a contar brevemente la historia del cronovisor. Así que Borello se convierte en el principal crítico y perseguidor de Ernetti con teorías complementarias, pero con una lucha encarnizada de quién fue el primero que expuso la idea.
Pero claro, antes de fallecer y casi como un testamento, Ernetti le confiesa a Borello: la existencia del artefacto es una sacrosanta verdad. Que se hayan captado tantas cosas del pasado es también verdad. Que entre estas cosas estuviera la imagen de Jesús es verdad. Y que las autoridades supremas han prohibido el uso del ingenio, es otra verdad. Se publicaron una especie de planos o notas de cómo era el supuesto cronovisor, pero aunque nunca se llegó a mostrar realmente cómo era, se explicó que estaba compuesto por 3 partes. Una conformada por multitud de antenas que captaban todas las longitudes de onda posibles, un selector que trabajaba a la velocidad de la luz, la parte importante ya que era la que apuntaba hacia el lugar y la persona elegida para el recuerdo fotográfico, y un equipo de recogida y visionado de las imágenes y de los sonidos que yo pienso que podría ser una especie de monitor. Sin una muestra pública del objeto, la opinión pública no se iba a creer de verdad que eso existiera por mucho que la prensa ya lo había informado. Así que la forma de demostrar que existía era la de filtrar imágenes que el mismo cronovisor había recogido. Así que se vuelve viral una imagen en primer plano de un Cristo que parece que mira al cielo con rostro entristecido, por lo que se cree que es en el momento de la crucifixión. Si por entonces en esa época hubiesen existido las redes sociales como ahora, seguramente esa imagen hubiese sido viral en todo el mundo en pocos segundos. Una simple cara de un rostro que se parecía al de Cristo se iba a convertir en la principal muestra de lo que era capaz de hacer el supuesto invento, pero se descubre que ese rostro era el mismo de la recreación de un Cristo crucificado que se encontraba en el Santuario del Amor Misericordioso de Collevalenza, Perugia. El padre Ernetti reconoce esa filtración, pero se escuda en que fue intencionada para quedar oculta la prueba real del cronovisor. Dijo que a raíz de las presiones del mismo Vaticano y de los medios de la época, tuvo que inventarse esa argucia, pero aún así el aparato realmente funcionaba y en vez de recoger primeros planos, capturaba planos más generales de un acontecimiento. De ahí esa segunda imagen. De hecho, no tenemos imágenes reales de cómo es el aparato en sí, pero sí se filtraron imágenes que supuestamente sí había realizado y que se convirtieron en pruebas que con el tiempo se demostraron que no eran reales. O por lo menos no se cree que fueran reales. Según cuentan, en los momentos de experimentación con el artilugio consiguieron ver momentos de la vida personal de Jesucristo, hasta el punto de haber visto el momento de esa última cena y la traición de Judas, vieron el texto íntegro de las tablas de la ley entregadas por Yahvé a Moisés en el famoso monte Sinaí, o incluso la destrucción de Sodoma y Gomorra, un discurso de Mussolini o incluso imágenes de la antigua Roma. Además, se dice que con este aparato se consiguió abortar un intento de atraco en tiempos presentes por entonces, por lo que parece que la máquina no solo tenía una función de recordatorio de eventos pasados. Acontecimientos como estos declaró el mismo Ernetti que se habían visto con la máquina. Muchos pensaron que este hombre ya deliraba demasiado. El principio sobre el que se asentaba aquella máquina es muy sencillo y cualquiera podría reproducirlo con intenciones perversas. Sin embargo, le diré que demostramos que las ondas visibles y sonoras del pasado no se destruyen. Y no lo hacen porque son energía. La grandeza de aquel invento fue que podía recuperar esa energía y recomponer escenas perdidas hace siglos. Pellegrino Ernetti. En una de esas imágenes ya conté en mi video Super Crack Estrella, que la foto de Jesús y los apóstoles, el hombre que aparece atrás con un bastos podría ser el mayor Jason del libro Caballo de Troya. Caballo de Troya es una serie de novelas que consta de 10 libros publicados, creada por el periodista y escritor español Juan José Benítez. En ellos se narra la vida de Jesús de Nazaret, según el relato de un viajero del tiempo procedente del siglo XX. Hay muchos personajes en cada volumen del Caballo de Troya, pero los más importantes son: Jasón, militar estadounidense, médico, con grado de astronauta y mayor de la Fuerza Aérea estadounidense participante en el proyecto de viajes en el tiempo, y primer comandante de a bordo del módulo de experimentación temporal, así como oficial de campo que realiza las operaciones sobre el terreno en los distintos saltos que se dan a la época de Jesús de Nazaret. Eliseo. Segundo oficial de la Fuerza Aérea con grado de astronauta, viajero en el tiempo y responsable del módulo y sus sistemas. Si bien en un comienzo las normas de la Operación Caballo de Troya, al igual que en el proyecto Apolo de la época, exigen su constante presencia en el módulo, al parecer, según se desprende de los diarios del mayor, este astronauta también termina realizando operaciones de campo en los distintos saltos temporales. Curtis.
general de 4 estrellas de las Fuerzas Aéreas, máximo responsable de la base Edwards y jefe del programa Swivel puesto en marcha por el Pentágono en la década de los 60, y más concretamente, de la Operación Caballo de Troya. El cronovisor no sería una máquina sencilla de usar, pues la fotografía tiene que ser en las coordenadas exactas del lugar que quieres tener información, necesitas de horas, minutos y segundos para intentar la secuencia llamada Ecker. Y algunas cosas más que materia secreta y solo conocida por el Vaticano. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.